noches. Vamos a seguir pues con la serie de preguntas. Las que siguen es acerca de cómo voy a definir un EPOC grave que requiere UCI, cuáles son las indicaciones y factores de riesgo para exacerbación severa con requerimiento de UCI y existen scores o no predictivos. Entonces, ¿cómo definimos una exacerbación de EPOC grave? Es aquella que se presenta con cualquier tipo de signos de insuficiencia respiratoria, cualquiera de los que ustedes ven pues ahí en pantalla. Uso de los músculos accesorios, un habla lento, fragmentado, que el paciente no es capaz de mantenerse pues acostado, el paciente está pálido, está diaforético, está con agitación y ha fallado inicialmente pues a toda la terapia inicial. ¿Qué es importante? Es que resulta que hasta el 1 o 2% de los pacientes que presentan exacerbación de EPOC grave hacen parte de las visitas de urgencias y hasta el 10% de estos pacientes con EPOC grave hacen parte de las admisiones hospitalarias y la mortalidad va tan alta que a veces va hasta casi que el 50% o 20% y es responsable casi que más del 60% de todos los costos adicionales que se tienen a esta enfermedad y se sabe que el principal factor principal predictor de mortalidad en los siguientes 5 años en el 50% de esos pacientes viene siendo pues, la exacerbación grave. Y de todos estos que se exacerban, casi que 25% tienen una readmisión en el siguiente año. Entonces, dentro de la clasificación de esta parte de exacerbación de EPOC grave, tenemos uno que puede ser con falla respiratoria aguda, que no amenaza la vida, y otro que sí amenaza la vida. Y básicamente se va a diferenciar en que el que amenaza la vida, vamos a tener un paciente que ya está comprometido, su estado mental, su esfera mental, no va a haber mejoría con el FIO2 por debajo de 40%, y es aquel paciente que tiene un pH menor a 7.25, básicamente. Dentro de las indicaciones de admisión a UCI, vemos en el cuadro cómo hay unas seleccionadas específicamente, todo aquel paciente que tenga una disnea grave, que no responde inicialmente o inadecuadamente a la terapia inicial, que tenga una falla respiratoria en el cual haya un estado mental alterado con el uso pues, de los músculos accesorios, que persiste esa hipoxemia a pesar de una adecuada administración de oxígeno y esté acidótico, que necesite pues, una ventilación mecánica invasiva y que esté inestable hemodinámicamente con necesidad de vasopresores, y básicamente lo resume en la guía el GOL, como la vemos: inestabilidad hemodinámica, ventilación mecánica necesaria o que persiste hipoxémico con empeoramiento de su patrón respiratorio, alteración de conciencia y una disnea grave que no responde al manejo inicial. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de exacerbación grave? Se sabe que la historia de por lo menos 2 exacerbaciones previas aumenta el riesgo de una exacerbación grave y la muerte. Va en un ORA muy amplio, incluso un OR 6.73 para una exacerbación grave, hasta un OR 7.63 para mortalidad. Entonces es muy importante siempre en esos pacientes interrogar sobre esta parte y mirar que realmente el tratar de uno prevenir estas exacerbaciones frecuentes, tratar en lo posible que esos pacientes estén con el tratamiento adecuado de mantenimiento, nos importa mucho porque realmente por cada exacerbación que hay pues va aumentando el riesgo de muerte. Se sabe que el riesgo de mortalidad después de una décima hospitalización 5 veces más, hasta 10 veces más de riesgo de mortalidad con respecto a la primera. Y ya sabemos, como habíamos mencionado, hay unas comorbilidades muy específicas que nos aumentan como factor de riesgo para exacerbación grave, como la diabetes, otras enfermedades pulmonares en el 21% y la falla cardíaca. Y los otros adicionales son aquellos que tengan ya de base una baja calidad de vida, baja capacidad para tolerar el ejercicio, que haya un BEF sub 1 menor al 30% y los pacientes que ya vienen con oxígeno requiriente pues tienen mayor riesgo de que tenga una exacerbación grave. Hay varios scores predictivos para exacerbación grave. Este es uno conocido como Scopex. En este Scopex uno ve básicamente que lo que hacen es recolectar unas variables clínicas con respecto a el riesgo que tiene exacerbación. Vemos como las mujeres les da un punto mayor de 10 para mayor exacerbación, como la medicación de mantenimiento a tener mayor necesidad de medicación de mantenimiento. Los pacientes mayor riesgo tienen de exacerbación porque están necesitando mucho más de estos inhaladores. El número de exacerbaciones previas que había tenido, el índice pues que se genera del BEF1 y de la capacidad vital forzada, y vemos como la necesidad de uso de algunos inhaladores aliviadores pues como de la sintomatología también predispone mucho más a esta parte. Hay otros scores, está también el Codex.
en el códex básicamente es como una modificación del conocido como Bodex. Lo que hacen es cambiar inicialmente la B del índice de masa corporal por la C de comorbilidad junto con el hallazgo pues de la edad. Normalmente se le suma un punto cuando se va por encima de una década después de los 50 años, y la O ya viene igual como el Bodex de la obstrucción, de la D de disnea y la E de exacerbación, dependiendo cada uno del puntaje. Hay otro índice que es el REA Index, que es para mirar la exacerbación a corto plazo, y se ha visto que estos pacientes nuevamente ingresando pues como al interrogatorio la cantidad de exacerbaciones, si hubo necesidad de uso de músculos respiratorios, ventilación mecánica, si ha habido necesidad pues de oxigenoterapia que no ha sido controlada, o el uso de inhaladores de larga acción le va sumando puntos. Ellos mencionan que un score entre 2 a 6 hasta el 26% de probabilidad de que se exacerbe, por encima de 7 hasta un 44% y por encima de 9 a 15 hasta el 77% de esos pacientes. Y se ha visto que este RAE Index parece ser el score con mejor sensibilidad y especificidad. Realmente estos scores aún no están muy bien validados en Colombia como para dar una recomendación de buena calidad para utilizarlos, pero digamos que dentro de la guía de interrogatorio, dentro de los factores de riesgo que siempre debemos preguntar, nos ayudaría mucho tener esas variables para saber identificar rápidamente qué pacientes tienen mayor riesgo de que se exacerben después del alta o durante la hospitalización y que requieran por ende una UCI, perdón. Y por lo tanto realmente hacen falta pues más estudios de esta para establecer superioridad entre un índice y el otro pues como factor de predicción. Y el de CAF Score, básicamente lo que me predice no es tanto la exacerbación, sino me ayuda a mí a decir qué porcentaje de pacientes o qué probabilidad tiene este paciente de que se mueran durante la exacerbación. Y fue inclusive un predictor mucho más fuerte al compararlo con el CURB 65 como el de la neumonía para este tipo de patologías. Vemos cómo incluyen la disnea, el grado de disnea, la eosinopenia, la consolidación, la acidemia y la fibrilación atral para considerar mayor o no mortalidad.